y está dedicada a la suba de como saben, hemos tenido una serie de últimos días, pero vamos a hacer un video y lo vamos a hacer muchísima atención porque son instrucciones para que ustedes y para que lo hagan. Por favor, prestad atención a la siguiente. Instruimos todos de las unidades comunales por esta nueva seguridad en caso de crímenes. Por eso mismo para lograr las tareas de policía más eficaces. En caso de una violencia de comunidad, aún para ganar. Hace mucho ruido en los ventiladores. Y también en caso de los hijos, nos vamos a arribar con una posible de para que el accidente, vamos a seguir de manera ordenada, sin enfocarnos y sin despegarnos. Ahora sí, le doy la bienvenida a la Asociación de Partidos Comunidad de Pueblo y que debe mencionar que está representado Mario Pereira, que se llama Gracias. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Agradezco mucho el tiempo que se tomaron para venir. Haber soltado todo el campo, seguramente, y la vida que se ahora es un poco más realista. En nombre de Ediciones Municipales, sean todos bienvenidos a la presentación del libro Cuarto Secundario. Quienes nos acompañan hoy, Mario Castañeda, comentará el libro. Es profesor e investigador independiente enfocado en análisis, asociación y programación. Es el autor del libro Joaquín, la Comunidad del Pueblo. Recibe que es también diseñador, ha sido doctorado en 1973, licenciado en letras, investigador y autor sobre temas económicos y fiscales. Socio honorario de la Fundación de San José y el Sistema Prismático del Occidente de Canadá. Socio del Núcleo de la Unión Americana de Capital, y ha publicado libros, revistas, periódicos, sitios de internet, economía y poco. Bienvenidos. Bien, muy buenas tardes. Para mí, primero es un gusto decir que es un gusto estar acá compartiendo algunas breves reflexiones muy puntuales. Edgar, te agradezco la invitación para compartir este maravilloso esfuerzo que llevas a cabo. Sabemos que no es fácil hacer un libro, ¿verdad? Sobre todo temáticas que no son comúnmente conocidas o que no hay tal vez mucha difusión al respecto, ¿verdad? O se circunscriben a espacios más reducidos. Y para mí fue grata sorpresa que Edgar me invitara para comentar, porque además de la amistad que nos une, le tengo un cariño muy grande y un respeto también por el trabajo que hace. Ya lleva años en el tema numismático y también he sido su alumno. Y de lo que he ido aprendiendo con él, pues este trabajo también abona a digamos, los aportes que se van haciendo en Guatemala en términos de reconstruir procesos. Y en este caso del Cuartillos, la moneda del pueblo, que me parece un ejercicio interesante, sobre todo por el acercamiento, esa apertura que da para acercarse a un tema
que para muchos nos resulta a veces distante. Yo lo que quiero plantear es tres cosas. La primera es un poco hablar de la estructura del libro. ¿Me escuchan bien? Sí, perdón. La estructura del libro, luego hablar un poco de la importancia, su aporte, ¿verdad? Y por último, las posibilidades que deja abiertas. En primer término, esta estructura del trabajo que Edgar nos presenta tiene para mí 6 ejes importantes que, llevando un orden bastante claro, preciso, es un libro breve, sin embargo logró sintetizar y plasmar elementos que pudieran inducir, llevar un poco ordenado, bastante ordenado, todo el proceso de explicación que va a desencadenar la importancia del cuartillo. El primer elemento que encuentro empieza con una conceptualización de moneda, para entenderlo en su término general, luego va acercándose a una breve descripción del contexto colonial, ¿verdad?, que tiene que ver con los procesos religiosos, ¿verdad?, la esclavitud y estos elementos, digamos, que resaltan dentro de toda esta compleja parte de la historia del país. Y luego hay un tercer elemento que tiene que ver con instituciones y acuñación de moneda, que me parece sumamente importante porque lo que hace es también adentrarse en no solamente la complejidad de las instituciones, sino también estos procedimientos tan importantes dentro de un modelo, un modo de producción o un momento histórico. Un cuarto elemento que tiene que ver con los problemas propios del sistema, no solo de una región, y cuando hablo del sistema me refiero a toda esa complejidad económica, política, que tiene que ver con el dominio español en América, ¿verdad?, las instituciones, las necesidades que surgen de tener ese dominio en los lugares colonizados y sobre todo cómo esas dinámicas son tan complejas, ¿verdad?, porque pues obviamente un proceso de dominación se estructura a partir de diferentes aspectos que son contradictorios, pero también que están circunscritos dentro de un marco de expansión europea que viene del siglo XV, y cómo eso también va afectando las dinámicas, no solamente internas, sino a nivel internacional, de lo que está pasando con los circuitos comerciales, ¿verdad? Otro elemento que tiene que ver específicamente con que es el último elemento que señalaría de estos 5, es el cuartillo en sí y su caracterización durante los siglos XVIII, XIX y el principio del siglo XX. Creo que Edgar hace no solo una caracterización, digamos, necesaria, sino que también se va adentrando en las explicaciones de los procesos que van definiendo esas políticas que tienen que ver con las monedas y que en el fondo subyace toda una situación estructural económica, las relaciones de poder que se establecen en el marco, digamos, del desarrollo de estos procesos. Recordemos que estamos hablando del siglo XVIII, lo que viene después de la independencia, y luego la estructuración de los diferentes regímenes, sobre todo ya a finales del siglo XIX, de carácter liberal. Y cómo estos también tienen esa dinámica y esa manera de organizar no solo lo económico, sino también la vida de la gente. Y ahí es donde entra la importancia del cuartillo, lo que subyace en el texto de Edgar, que abona para reflexionar precisamente desde el título la moneda del pueblo, ¿verdad? ¿Por qué hablar de la moneda del pueblo? Yo creo que Edgar ahí hablará un poquito después en esto, ¿verdad? Porque además tiene ahí algunos elementos que nos va a compartir, que nos van a nutrir un poco más y dar a conocer un poquito más de lo que él como autor ha ido desarrollando. Y luego de eso, dentro de mi comentario personal, me parece este aspecto que les decía, la importancia como aporte. ¿Por qué es importante este texto? Porque creo que
Edgar abrió una posibilidad de analizar desde otra mirada, no solamente un contexto, una época, cambios de época, ¿verdad? Por lo menos se acerca a una caracterización general y analiza esta moneda dentro de esos cambios que se están gestando. Por supuesto que hay mucha literatura en Guatemala sobre la historia de Guatemala, ¿verdad? Desde diferentes perspectivas, que tenemos mucho material para entender los contextos y los procesos. Sin embargo, por lo menos para mí, este acercamiento permite, digamos, proponer otras miradas más accesibles y que salgan un poco más allá de los circuitos donde habitualmente se analizan estos temas, ¿verdad? Pienso en estudiantes, porque además la narración que hace Edgar es una narración bastante fresca, muy puntual, precisa, con las fuentes, que ese es otro tema interesante, las fuentes a las que recurre. Hay un cuidado en acercarse para usar apropiadamente las fuentes que en términos generales puedan mostrar esas relevantes situaciones que se están dando en el momento que analiza, la época que analiza. Y en ese sentido el aporte no solamente es del conocimiento mismo sobre el tema, sino también propiciar, creo yo, la capacidad de abrir a un análisis más complejo. Normalmente siempre vemos los análisis históricos mayoritariamente quizá desde la perspectiva política, y a veces descuidamos otros ámbitos, ¿verdad?, que son relevantes también para la comprensión y tener un marco más integral de los procesos históricos en Guatemala. Y ya para cerrar, las posibilidades que deja abiertas, creo que este texto puede ser el inicio de algo mucho más profundo, ¿verdad? Comentábamos en algún momento con Edgar que lo que hace él es esta aproximación para empezar a abrir la posibilidad de análisis. Desde él, ¿verdad?, como autor, ¿verdad? Plasmar también todo su conocimiento de lo que ha ido trabajando en diferentes formas, tanto de talleres como de investigación, y coleccionando, como intercambiando con otras personas que han estado en la misma búsqueda de ese, digamos, conocimiento que las monedas generan, pero que no están descontextualizadas, ¿verdad? Y ahí creo que es donde Edgar abre el libro, deja la apertura para buscar más, profundizar más, y para que Edgar también pueda avanzar en otro momento, de profundizar, digamos, aspectos que son más específicos, digamos, de toda esta relación. Entonces, básicamente eso es lo que yo comentaría, y agradecerles a ustedes su atención, ¿verdad? La invitación es para que vean el libro, lo lean, lo analicen, debatan, y que Edgar está siempre en la disposición también para... tuvimos algunas discusiones ahí, comentarios sobre ciertos aspectos que se van aclarando precisamente cuando buscamos el diálogo. Y agradecerte, Edgar, por este esfuerzo, ¿verdad?, con este aporte, y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Martín de la Cajada, que aquí en Capic, busca conocer para imaginar. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Estamos en el sagrado día por Xelajú, Can. Les agradezco a todas y a todos por estar aquí presentes. Muchas bendiciones del que vamos, por favor. Le agradezco muchísimo, Mario, por el tiempo, por el comentario, porque se tomó desde el inicio la molestia de leer. Fue mi primer lector prácticamente, o sea, fue el gran experimento, el que estaba en ese momento como un gran experimento para poder empezar a escribir, a tratar de dejar plasmado de una vez por todas lo que en ese entonces era únicamente un grupo de conferencias que no tenían tal vez una hilazón, o que estaban centradas, la mayoría de ellas, en hablar acerca de la rareza de una moneda, o
o cuántas se hicieron, y que se iba más o menos a la idea del catálogo sin intentar al menos profundizar. La idea de hoy es presentarles también una pequeña presentación de PowerPoint que tengo preparada y quisiera que me dijeran si se logra ver. ¿Sí? El libro Cuartillos de Moneda del Pueblo es, como les decía, una recopilación de fuentes de información para el libro que tomó más o menos 3 años. Muchos de los datos son usados antes para conferencias y artículos pequeños. Escribir el libro respondió sobre todo al reto de hilar todo eso, de juntarlo, porque no tenía dónde colocarlo. O sea, la idea era no dejarlo suelto y dejarlo en conexo. El libro entonces es otro reto, y en este caso es algo mucho más personal, profesional, porque es intentar reivindicar a la numismática como ciencia auxiliar de la historia. Esto en contraposición de su actual uso, como se utiliza actualmente, para la mera enumeración de cantidades, curiosidades o sucesos superficiales alrededor de la moneda o el billete. El contenido del libro entonces se construye desde el punto de vista de la historia, desde las monedas en sí que aparecen, aunque no son predominantes, porque son solo un pretexto o buscan serlo para que sean un vínculo con el contexto que se narra. El orden o contenido del libro, la primera parte tiene una parte de antecedentes, luego la segunda parte hablamos acerca de la secta de Guatemala, la tercera parte ya se habla acerca del cuartillo colonial, luego el cuartillo federal, pasamos al cuartillo durante la República Conservadora, luego durante el cuartillo durante la República Liberal, luego a las emisiones finales en Níger, un pequeño capítulo a modo de conclusiones, y luego la bibliografía. Eso es en realidad cómo está construido el libro. Si hablamos entonces de la parte donde hacemos un breve contexto, yo creo que esta fue la frase que me llamó más la atención, que es de Murray MacLeod, y habla acerca, dice, si me permiten leerlo, así fue como la conquista de América Central en las 2 décadas subsiguientes guarda más parecido con un asalto prolongado que con una ocupación. Murray MacLeod se refiere a la conquista o a los conquistadores o a los invasores como personas que no querían quedarse en América, que querían estar acá, lograr dinero, lograr riqueza, lograr gloria y luego regresar otra vez a España para poder gozar de esto en su lugar de origen. O sea, no tenían en ningún momento la intención de quedarse, y por eso esos primeros años parecen más de eso, un asalto prolongado en el que buscaban formas de enriquecerse que no tuvieran que ver con establecerse. No se querían establecer, querían que fuera tan sencillo como cortar, que fuera tan sencillo como abrir un agujero y agarrarlo, como fue con la minería, o la peor de todas las formas de enriquecimiento, que fue la trata de personas, esclavizar a las personas y utilizarlas como moneda de cambio, y utilizarlas como parte de esa forma de enriquecerse. Entonces, la moneda menuda en sí está tratada como algo que sucede luego del establecimiento de la primera casa de moneda, que es en México, en donde en realidad no la querían. Y esta es una cita de una acta de sesión del Cabildo de México, en el que dice, pues está visto por experiencia el gran daño de que de haberla, habla de la moneda menuda o de la moneda de cobre, hay en toda esta Nueva España, por haber sido causa de toda soberbia y codicia que los naturales tienen, y que se han dado de oficio y mercancía de tal manera
que han dejado de cultivar la tierra y usar los oficios mecánicos. El gran miedo de los conquistadores, el gran miedo de los invasores, era de que la moneda se utilizara de tal manera que alejara a los pueblos originarios de las labores en las que ellos nos esclavizaban. En Guatemala, para llegar a la petición de autorización de una casa de moneda, pasan 209 años contados desde la llegada de los invasores españoles y la fundación de la primera ciudad. Esa era, o parece así, una señal inequívoca del acomodo que tenía la clase dominante en el reino. No fue como sucedió en México, que en los primeros años que se establecieron ya estaba la petición para fundar una casa de moneda. En Guatemala pasaron 209 años en que se dependía de la moneda que se hacía en México o la moneda que se hacía en las casas de moneda de Sudamérica. No tenían en realidad ninguna intención de tener casa de moneda, pero con las ordenanzas de Sevilla y de Cazalla de 1728 prácticamente se les obliga a tener una casa de moneda para poder tributar de una manera más clara. La misma casa de moneda del mismo reino los obligó. La moneda menuda colonial entonces empieza en Guatemala hasta 1793, año en que empieza a circular la moneda de cuartillo con este diseño grabado en España, desde el diseño de Sepúlveda, que en este caso aparece sin ninguna seña. Es la moneda que conocemos como moneda de epígrafa y que empezó a circular no en grandes cantidades, pero que sí fue bien aceptada y que empezó a ser utilizada en el comercio, sobre todo en las plazas y en los mercados de los pueblos. Hay que hacer notar que la moneda menuda colonial no se utilizaba para pago de impuestos y no salía del territorio guatemalteco o del territorio americano. Esa moneda tenía que ser solo para circular en América y no se iba a la península como pago de impuestos. Entonces esa moneda se tenía que quedar siempre acá, pero siempre desaparecía porque la sacaban de circulación para poder hacer especulación. Sobre todo cuando empezó la explotación de cultivos como el añil y la grana. La moneda menuda guatemalteca, ya con los datos de SECA, que es la letra G y con el valor, empieza a circular en 1796. Ese es el que podemos considerar como el primer cuartillo guatemalteco. La moneda menuda federal, que tendría que empezar prácticamente desde 1823, año en que empieza la federación, pero la primera moneda que se emite es hasta 1824. La grana y el añil, los dos camarotes naturales, se explotaban en el época colonial, pero tuvieron sus últimos años de esplendor durante el periodo federativo. Su transformación en productos de exportación era relativamente fácil en comparación con otros cultivos y empleaba poca mano de obra calificada. Sin embargo, se hacía en grandes extensiones de plantaciones que implicaban cuidados que se daban solamente por poblaciones cercanas o dependientes del lugar de siembra. Las ganancias en ambos cultivos se lograban únicamente o de mayor manera por los salarios de miseria o el pésimo servicio o el pésimo pago de servicios que hacían los dueños de la tierra. Este es el cuartillo de 1824, ya con las armas, digamos, de la Federación Centroamericana. La menuda en la República Conservadora, esa primera república de Rafael Carrero. Aquí utilizo a la revista de la Sociedad Económica de Amigos del Estado de Guatemala, una publicación de 1847. Y hablan sobre alguien a quien le piden, a la misma Sociedad Económica, le piden opinión acerca de cuál es la ventaja o la desventaja de poder acuñar cuartillos o de seguir acuñándolos. Entonces dice, allá en Europa, si alguno sirve un poco de agua, lleva el fuego o limpia el calzado, se le da un céntimo y queda satisfecho. Y aquí sería necesario cuando menos gastar un cuartillo, que como antes te he dicho, es 32ª parte de un peso en lugar de la centésima. Un pobre necesitado con un centavo compra en Europa alguna fruta u otra cosa con que satisfacer su indigencia.
Pero aquí, para adquirir algo, necesita cuando menos de tener y gastar un cuartillo, que es decir, la 32ª parte de un peso. Es decir, la revista de la Sociedad Económica abogaba porque se usara el sistema decimal para poder hacer la moneda. Cosa que no fue así, sino hasta el primer intento en 1871 y el 70 y el segundo intento en 1880. Este es el primer real del tiempo conservador, el real del leoncito que lo dicen, que fue emitido en 1851. En la República Liberal, y aquí hago uso de una cita del libro Guatemala de José Martín, Martín llega a Guatemala en parte huyendo de la guerra, en parte tratando de ser promulgador del liberalismo. Ya había pasado por México, ya había pasado por otras partes. Cuando llega a Guatemala se hace parte cercana del gobierno liberal, sobre todo con la familia de García Granados. Y al leer esta cita del libro Guatemala, en realidad a mí se me cayó pues un pic de cabeza en el suelo, porque era, como verán, lo voy a leer, y está hablando de la cita habla sobre el uso de la tierra para la siembra del café, que era lo que promulgaba el gobierno liberal. Y dice, y ya en el terreno pampa para los que quisieran poseer, bien hacen los que hoy rigen la vida guatemalteca, la raza indígena habituada por imperdonable y bárbara enseñanza a la pereza inaspiradora y a la egoísta posesión, ni siembran ni dejan sembrar, y enérgico y patriótico el gobierno a sembrar lo obliga o a permitir que siembren, y lo que ellos perezosos no utilizan, él, ansioso de vida para la patria, quiebra el lotes y le dan. Me han dicho que tengo que leer a Martín su contexto y que lo debo respetar. Yo pido que me respeten porque lo leo desde el contexto actual y que lo leo desde lo que en realidad funciona y de lo que en realidad ha sido para los pueblos originarios de esta explotación promulgada desde este tipo de líneas. Este es el cuartillo que se emitió por primera vez dentro de los gobiernos liberales fechado en 1971. Las emisiones finales del cuartillo son ya no en plata, sino en níquel. Son 2 años, el de 1900, de monedas un poco más grandes del formato de las anteriores. Esta es la de 1901, tienen claro la leyenda que es de níquel. Son producto de los malos gobiernos liberales de ese tiempo, sobre todo la crisis de 1897 con la caída de los precios del cultivo del café durante el gobierno de María Reina Barrios, en el que prácticamente no tenían ni idea de lo que estaban haciendo y el gobierno se empapeló, autorizaron bancos de emisión privada que emitían billetes y esos billetes no tenían ningún respaldo metálico. Llegar al punto de emitir el níquel para Guatemala en realidad fue el acabose, fue el punto en el que ya no se tenía ninguna forma de poder pensar o de poder sentir que la moneda tuviera algún valor. Luego la moneda pasó a aluminio, luego la moneda pasó a una mezcla de aluminio con bronce, hasta la reforma de 1924, que en realidad lo que buscaba era juntar las piezas del desastre que los mismos liberales habían hecho hasta ese momento, pasando por la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y las dictaduras subsiguientes. A modo de conclusión, cualquier moneda, cualquier billete, ¿Tienes bastante para él? ya terminamos. Cualquier moneda, cualquier billete en su justo contexto y bajo la mirada que busca respuesta, es un documento de su tiempo y circunstancia, y con ellos también una forma de, aunque parezca trillado, no repetir los mismos errores. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta,
estamos aquí para servir. Ahí. Aquí está este. Está encendido ya. Hay una leyenda negra de Torquemada, gracias Carlos, hay una leyenda negra del inquisidor Torquemada que dice que las monedas de cobre, las pequeñitas mexicanas, de los pueblos originarios, los indígenas las agarraban y las tiraban al lago de Texcoco, y que porque no les gustaban, porque sentían que era algo ínfimo, algo que no servía para nada, cuando en realidad todo eso está ligado también con la forma en que Torquemada utiliza esa forma de historia, porque esa historia se repite ya no con Torquemada para decir que lo tiraban esas monedas en el río Rima, aquí en Perú, o decirles que las tiraban aquí en el Pensativo, que las tiraban también en Guatemala. O sea, es también una forma de manejar la propaganda alrededor de todo eso, porque en realidad una manera de poder entender si la moneda fue aceptada o no es encontrarla todavía en petales, encontrarla todavía en monederos, encontrarla todavía en pulseras, encontrarla todavía en esa manera de atesorarla y de poder utilizarla. Además, era la única moneda que estaba en circulación y era con la que se podía hacer comercio. No sé si, ojalá que eso responda a la pregunta. Ese sello de los puntos tendría que haber sido trabajado con una moneda de real. Sí, es así. La decimalización en realidad en Guatemala no tuvo mayor éxito. Se tuvo dos intentos. El primer intento es en 1870, en el que hay monedas de cobre de 1 centavo, hay monedas de plata de 5, 10, 20, 25, 50 y la de 1 peso, porque seguía manteniéndose la idea de 1 peso, pero en este caso dividía en 100 centavos, digamos. Y ese otro intento fue en 1880. En realidad ninguno de esos dos tuvo éxito, pero convivían las monedas que tenían esos valores. Entonces, la idea es que tienen el módulo es decir, el tamaño que tiene la moneda. O sea, la moneda de 1 peso es igual en todos los casos, divididas en 100 o divididas en 8. En cambio, la moneda de 4 es la moneda de 50 centavos y tenía el mismo módulo de 50 centavos. La moneda de 2 reales tenía el equivalente a la moneda de 25 centavos y era el mismo módulo. La moneda de 1 real tenía entonces el equivalente de 12.5. Y las de medio real y de 1 cuartillo tenían que ser equivalentes de la misma manera. Las últimas. También se crearon monedas de otros países con monedas anteriormente y sí estaban designados y si la respuesta es sí, ¿en qué medida estaban designados capaces, por ejemplo,
Sí, la forma de circular en Guatemala era caótica, o sea, no había un orden en realidad. O sea, esa forma, incluso había billetes de 50 centavos, había papel moneda de 50 centavos y se conoce un ejemplar del Banco de Occidente de 25 centavos de papel. Entonces todo ese salto, todo ese desorden, en realidad creo que quienes mejor llevaban el orden en ese caso eran el correo. El correo se llevaba un orden en sus emisiones y tenía una mejor forma. Incluso los sellos postales en algún momento fueron utilizados como moneda, porque podían tener ese valor de cambio por el valor que tenían colocado en el papel, en su anversa. Y esa era una forma de poder ser utilizadas para poder hacer ese tipo de transacciones. Sin embargo, una de las cosas que suceden aquí, y creo que hay que tomar en cuenta, es que Guatemala no era un país urbano. Era un país en que en realidad la capa poblacional, la mayoría, era lo que podemos considerar ahora rural. Y esa ruralidad les da otras características, porque si bien circulaban, como sabemos, a partir de 1894 se hacen los resellos de moneda extranjera y se dejan circular, aunque circulan poco tiempo, porque la idea era que regresaran a casa de moneda para que las fundieran. Lo que sucede es que esas monedas circulan junto con moneda colonial guatemalteca y de otros países, todavía moneda matuquina, moneda reportada, pero solo se sabía por supuesto qué valor tenían. Circulaba con moneda mexicana, peruana, de Chile, moneda en forma de peso, moneda que tenía valor decimal, en realidad para ese tiempo el desorden era tal que no se sabía exactamente cuál era la forma de circular. Incluso estaban los otros signos, que eran por ejemplo la moneda que se utilizaba o las fichas que se utilizaban en las fincas, que no tenían ningún valor de curso fuera de la finca en sí, y que eran únicamente una forma de exportación de trabajadores. O sea, porque no se podían utilizar de otra manera. Entonces todo esto abona, porque también hay incluso fichas de finca que tienen valor de 12,5. O sea, hay fichas de finca que tienen ese valor que nos parece tan extraño y nos parece tan sacado de contexto, pero que tiene que ver con ese desorden tal que había en la circulación guatemalteca de moneda. No sé si esto responde a la pregunta. Sí, yo creo que sí, yo escuchaba realmente que como habían instalado todo el desorden monetario a principios del siglo XX. Sí, Muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta o algún comentario. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todas y todos los presentes. Les agradezco en realidad la presencia que se tenga acá y le agradecemos también a Filwa que nos ha tratado muy bien. Muchas gracias, porque hemos estado muy contentos acá y vamos a proceder al espacio de firma de libros, si así lo requieren. Vamos a ir al stand. Y según me dicen, tenemos que salir del salón por allá, o sea, al salir hacia la izquierda, porque en la derecha va a entrar toda la gente que viene a ver a la conferencia de la gente. Muchas gracias. Felicitaciones, Edgar. Sos un valiente, gracias. Nos va a tomar una foto de día, ¿no? Sí.